María de Nazaret, presente. Vicky, Camila, Viviane, presente. Elena, presente. José Eduardo, John. Bien, ese dato es muy importante. Su nombre lo dice, enfermedad de cambios mínimos a nivel histológico, pero con presencia clínica o de síndrome nefrítico o nefrótico. Esto más adelante vamos a llegar a un cuadro donde dice cuáles pertenecen al nefrítico y cuáles pertenecen al nefrótico, y hay otras dos presentaciones o otras enfermedades que tienen las dos presentaciones. Nunca hay que primero, o sea, no es una regla que primero el paciente tiene que empezar con nefrítico para luego complicarse a nefrótico. Cuando llega directamente a la clínica, nuestro diagnóstico es o es nefrítico o es nefrótico. Cuando le diagnosticamos con nefrítico, si no manejamos de forma inmediata, obviamente va a ir empeorando el cuadro, modificando de este nefrítico a nefrótico. Entonces, eso es lo que quiero que se entienda. A veces me preguntan y me dicen, entonces, como regla es que primero es un nefrítico, no, porque lastimosamente cuando llega el paciente va a venir con uno de esos dos tipos de presentaciones. Aparte que la causa que desarrolla es otra. O sea, es otro el factor que desencadena para lo que es la aparición del nefrítico o del nefrótico. ¿Cuál es la otra? La glomerulonefritis membrano-proliferativa. Su nombre ya habla de que va a estar afectado la membrana y que va a haber una proliferación de células. Por eso todo es sencillo cuando nosotros razonamos y vamos viendo qué es lo que nos menciona el nombre. Membrano-proliferativa. Afecta la membrana y va a haber proliferación de células. Significa que van a venir células polimorfonucleares que vamos a ir viendo. Dentro de esto hay dos tipos, la de tipo 1 y la de tipo 2. Vamos a ver que hay características y eso sí es muy importante ver. Bien, dentro de lo que va a ser, en lo que van a ser las enfermedades glomerulares, entonces tenemos las glomerulonefritis aguda. Aquí está lo que les decía. Hay algunas que van a estar asociadas a nefrítico y otras a nefrótico. Bien, y luego tenemos la glomerulonefritis crónica. Vamos a ir desde aquí explicando muy bien y desarrollando la diferencia. Solamente la presentación de las glomerulopatías que hemos mencionado con presencia nefrótica o nefrítica son agudas. Cuando ya llegan con una complicación mayor, en la crónica ya no tiene nefrítico ni tampoco tiene nefrótico. Ese riñón ya no está funcionando. Es más, ahí ya pueden decir insuficiencia. Bien, llegamos a esta parte y vamos bien. Dentro de lo que es la glomerulonefritis aguda asociada a síndrome nefrítico, dentro de este grupo, en la histología, van a tener entonces una alteración inflamatoria de los glomérulos. El término itis hace referencia a inflamación, no necesariamente asociada a una infección. Eso es importante entenderlo, ya que a veces ustedes piensan que tiene inflamación, tiene que ser infección. No, eso se debe, en este caso se debe al sistema inmunológico que afecta, atacando al propio cuerpo, desencadenando una reacción inflamatoria. ¿Bien? En la clínica va a aparecer entonces con lo que es el síndrome nefrítico agudo, donde presenta nuevamente, estamos repitiendo lo mismo, hematuria, tiene lo que son la parte de los cilindros hemáticos, presenta oliguria, azoemia, hipertensión, que va a ser leve a moderada, una proteinuria y el edema. ¿Bien? Dentro de las características, quienes pertenecen a este grupo de síndrome nefrítico van a estar las glomerulonefritis proliferativas agudas con semilunas por enfermedades multisistémicas. Muy bien, vamos viendo entonces las que van a estar asociadas a nefrítico. Dentro de esto está la glomerulonefritis infecciosa. También tiene dos nombres en la nueva edición, que dice postestreptocócica y no estreptocócica. Pero vamos a ver cuál debería ser el término correcto. Primero, al mencionar que dice que es postestreptocócica, significa que el germen ya ha sido aislado y ese es el agente causal. Dice post, significa después de una infección. En lo que sería nuestra historia clínica, nuestro paciente va a llegar con síndrome nefrítico. ¿Qué tendría que averiguar si me dice postestreptocócica? O si fuera postinfecciosa, ¿qué tendría que averiguar? No. Te cuento que los leucocitos ahora están normales. Pero ¿qué tendría que averiguar?
en el interrogatorio, eso ya lo hemos visto en práctica, les he dicho que hay que ir averiguando ciertos antecedentes, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que ir averiguando en este caso? Dice pos, ¿qué es el término de pos? Después. Entonces, ¿qué tendrían que averiguar? Si ha tenido o ha presentado una infección. Dice estreptocócica, esto ya desde el primer año, ya usted, y aparte, como cultura general, uno ya sabe que hay un agente causal principal, se diría, o el que es el más común, que te provoca la famosa faringoamigdalitis. ¿Quién nunca ha pensado por una faringitis o una faringoamigdalitis? Muchas personas piensan. ¿Y quién es el agente causal? Estreptococo. Por eso mismo su nombre dice postestreptocócico. La gran mayoría de las afecciones de piel también va a estar causada por el estreptococo, ¿no? Pero no tanto, hay otros, pero también afecta. Es por eso que menciona que como consecuencia a un cuadro de infección anterior se desarrolló una glomerulonefritis asociada al síndrome nefrítico, en este caso infecciosa. El término correcto, si yo le pregunto a mi paciente, me dice que sí ha presentado un cuadro anterior gripal, en el cual ha ido a la consulta, pero que, o sea, ha ido a la consulta y luego le han dado un cierto tratamiento, medicamento, le preguntan si le han realizado el cultivo de la secreción y les dice sí, y le piden el resultado, y en el resultado o en la historia misma va a estar registrada que se ha aislado el estreptococo. Pero si dice que no era el estreptococo, ¿qué tal? Era el neumococo, que es el agente también, el segundo agente para las faringitis e incluso el principal para la neumonía. En este caso tenía neumonía, pero entonces no es estreptocócica. ¿Cuál sería? No es estreptocócica. Es así como luego se va aislando y se llega a un diagnóstico definitivo. Este es el diagnóstico definitivo, porque ya tengo biopsia, ya tengo si era ese germen o no era ese germen, entonces ya sé cuál es el diagnóstico definitivo. ¿Se entiende o no se entiende hasta aquí? ¿Quiénes no? ¿Han entendido? ¿Sí? Continúo. Si no, se los repito. ¿Se entendió o no? Bien. Cuando hablamos ya, el diagnóstico inicial de las presentaciones de las enfermedades renales van a ser síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Eso es el diagnóstico principal. Cuando vamos a llegar a las glomerulopatías va a ser mediante la biopsia. Mediante esa biopsia estamos viendo que hay glomerulopatías primarias asociadas a síndrome nefrítico y también hay a síndrome nefrótico. Dentro de estas glomerulopatías de síndrome nefrítico tenemos a la postinfecciosa. Esta postinfecciosa, si yo puedo dar el diagnóstico de postinfecciosa cuando yo le pregunto a mi paciente si ha presentado anteriormente un cuadro de tal vez una faringitis o alguna lesión en la piel y me dice que sí. Le pregunto si le han hecho el cultivo de la secreción. Si me dice no, entonces no le puedo colocar ninguno de estos dos porque nunca se ha aislado el germen. Lo único que voy a colocar en mi diagnóstico es postinfecciosa. Pero si mi paciente me dice que sí, que le han hecho el cultivo de la secreción, le tengo que pedir el resultado para saber cuál era el germen. Si en el resultado dice que es neumococo, no es estreptocócica. Si en el resultado dice que es el estreptococo del grupo beta hemolítico, B, y será post-estreptocócica. Entonces, es la forma como se llega al diagnóstico mediante el aislamiento del germen y mediante esa biopsia. Otro, glomerulonefritis rápidamente progresiva. El mismo nombre ya lo menciona, que va a ser justamente una alteración tisular, que es rápida y que progresa muy rápido, e incluso este es el que va a llegar a provocar de una forma rápida y súbita una enfermedad renal crónica. Esto yo lo trato y listo, se está actuando. Esto no. Si esto no lo tratamos de forma inmediata, rápidamente llega a una enfermedad renal crónica. ¿Qué puede pasar aquí? ¿Quiénes provocan esta glomerulitis rápidamente progresiva? También puede darse después de una infección el síndrome de Legos-Pasquier, y algunos no sabemos la causa idiopática. ¿Cómo sé pero que va a pertenecer a esto? Por la evolución rápida de la clínica. Era un paciente que tenía hematuria, estaba empezando a orinar rojo, viene a la consulta, es lo único que nos dice, ¿no? Solamente le llama la atención que está orinando en poca cantidad y que su orina es roja. Le preguntamos la alimentación para ver si se asocia a algo, qué medicamentos toma, nos dice que no toma, no sabe nada, o sea, no toma nada, tiene una vida saludable, toma bastante agua, pero este último ha perdido las ganas, no tiene sed,
y por eso no está incluyendo ni siquiera líquidos. Y lo único que llama la atención, por lo cual ha venido, es por la orina roja. ¿Bien? Eso sería hematuria. Otra cosa que no podemos colocar en lo que sería la parte del motivo de consulta. El paciente nunca va a saber que es hematuria, ¿verdad? Va a decir que está orinando roja, su orina roja será su motivo de consulta. Dentro de lo que va a ser, viene, y yo le estoy haciendo su historia, le pido unos laboratorios, se está yendo a lo que es el laboratorio, sale el laboratorio y rápidamente menciona que luego presenta 3.8 o 4 o 8 de gramos de proteínas en la orina. Luego vemos que el paciente, sus pies rápidamente se han hinchado. En 6 horas la evolución, ¿cómo ha sido rápido? Ese paciente se tiene que internar inmediatamente y hay que hacer un tratamiento. De ahí el nombre rápidamente progresivo. ¿Bien? Desde ahí está saliendo justamente ese nombre. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, vámonos con los otros. Bueno, ya hemos visto la infecciosa, hemos visto la rápidamente progresiva, estamos acá. Bien, vámonos a lo que sería la infecciosa, que ya lo he mencionado, así que lo vamos a resumir rápidamente. Dentro de esto va a tener lo que es antecedente clínico, ¿no? Entonces, el antecedente que ha tenido síntomas una semana o 15 días antes. Eso es importante. Si nos dice que sí ha presentado una infección, pero hace más de un mes, 2 meses, no es relevante, no es importante porque no es la causa. En este caso tendría que ser entre una semana a 2 semanas o 15 días después justamente de esa infección. Va a aparecer las manifestaciones clínicas, en este caso, de síndrome nefrítico. ¿En qué edad se da? Es más en edad infantil. Entre los 6 a 10 años es más común que se pueda desarrollar. No significa que no se va a presentar en el adulto, sino más común a esta edad. Ya hemos mencionado, por eso el nombre de post-estreptocócica, porque la agente es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Ese es el agente causal para la post-estreptocócica. Clínica, síndrome nefrítico. ¿Cuáles son? Hematuria, edema. El edema es leve, en este caso local, como por ejemplo facial. La hipertensión arterial leve o moderada y los cilindros hemáticos que va a presentar. Luego tenemos a la no estreptocócica, la otra presentación. En este caso son infecciones bacterianas que pueden ser por una endocarditis, una neumonía, el meningococo, hasta las enfermedades virales y parasitarias. En las virales, ¿quiénes están? La hepatitis, parotilitis, la mononucleosis infecciosa, y en la parasitaria, el paludismo y la toxoplasmosis. Y aquí podemos observar algo. Si dice que era más frecuente en niños, luego vemos a la toxoplasmosis. ¿En qué pacientes es donde hay que tener bastante cuidado, sobre todo con la toxoplasmosis? Muy bien, en la embarazada. Miren que si se da una infección con toxoplasmosis, puede llegar a tener una glomerulopatía. Se dan cuenta, por eso es la importancia de poder observar. Muy bien, vamos analizando. Llegamos a ver la parte de la morfología. Ya sabemos ahora las 2 presentaciones. ¿Bien? Fácil, está muy fácil. Si ha presentado un cuadro de infección en una semana, será postinfeccioso hasta que se pueda aislar el germen. Si se aísla el germen, se sabe que es otro que no es el estreptococo, el diagnóstico definitivo es no estreptocócico. Si sabemos que el germen es el estreptococo, el diagnóstico definitivo sería el estreptocócico. En la morfología, estamos hablando de las glomerulopatías o lesiones o enfermedad renal aguda. En una aguda hemos dicho de que la parte macro presenta aumento del volumen. Entonces, aquí está. Fíjense ese signo, como está aumentado el volumen, es más grande dentro de lo que se puede observar. ¿Qué más menciona? Dentro de ese tamaño, la coloración, bueno, para esta normal son congestivos, pero presenta como unos puntitos, como unas pequeñas justamente, y tiene el nombre de picada de pulgas, que justamente sería muy bonito a una persona que se encuentre mal, abrirle, sacar el riñón y ver si tiene estas características. No las vamos a poder ver. Lo que sí vamos a poder ver con técnicas de imagen, que en este caso le pediríamos 2 opciones. Yo le pediría o una tomografía, lastimosamente es cara, o una ecografía. ¿Cuál es la más ideal y la más económica? Excelente, muy bien. Nunca le pediría una radiografía, porque me
voy a poder ver nada. Ni el radiólogo, por más capo que sea, no va a poder mostrar muy bien los riñones. A pesar de que en imagenología les van a decir, van a imaginar y les van a decir, aquí está el riñón, yo la verdad no veo riñón en lo que es la radiografía. Lo que sí puedo observar son los cálculos, porque las piedras, la calcificación que tienes de color blanco. Entonces eso sí se va a poder observar, que va a estar en lo que son los uretres enclavados. En esas litiasis sí se va a poder ver riñones, pero en estas no. Aquí solamente tienen dos opciones, o ecografía o tomografía. Y ahí les va a decir que está aumentado el tamaño, nunca les va a decir que tiene esas microhemorragias. Ojo. En la parte microscópica, entonces, ya hemos ido hablando, que va a presentar esos glomérulos, también van a estar aumentados de tamaño, pero es una infección. Cuando hay una infección, nos va a defender quiénes, los glóbulos blancos. Ahí están lo que serían los neutrófilos, linfocitos, etc. Y esos van a estar, eso se llama hipercelularidad, que vienen bastantes células, aumenta el número de células, pero esas células, ¿quiénes son? Polimorfonucleares, complemento, epiteliales, mesangiales. Vayamos viendo esto. Ahí podemos observar, ese sería el riñón aumentado de tamaño. Aquí sí se observan unos puntitos donde justamente era la parte de presentar de cada curva. Y luego tenemos aquí el glomérulo normal. Este es un glomérulo normal, pero fíjense, cómo su membrana aumenta, ¿no? Empieza a ver como un pequeño endulzamiento, y aparte se forman las celilunas, y aquí hay bastantes células, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces ahí es lo que estamos pudiendo observar, lo que sería justamente la presentación de los polimorfonucleares, etc. Vámonos a la inmunofluorescencia. Hemos dicho que todas las glomerulopatías, con excepción de algunas, en relación a la inmunofluorescencia, ojo, va a estar justamente afectado por el sistema inmunológico. Dentro de esto hemos mencionado que entonces se hace, en lo que va a ser la inmunofluorescencia, se coloca una definición, se va a colocar, y es esta la forma o la apariencia que tiene. De esto luego se aíslan y nos van a decir cuáles son esos depósitos o inmunocomplejos que están presentes. Esto nos van a dar en lo que serían los patólogos los informes, ¿sí? En otras palabras, ese es justamente el trabajo que van a realizar y el informe que nos van a dar. La patología para ustedes se basa en la interpretación de este informe que les van a dar. En el informe les dirán, hay depósitos granulares de inmunocomplejos de hemoglobina IgG, IgM, complemento 3, en lo que es el mesangio y en la membrana basal. Significa entonces que al ver estos depósitos nos vamos a asociarlo con posinfecciosa. Eso es lo que está presente en la posinfecciosa. ¿Qué más? En el electrónico, estos podríamos decirlo que sí es propio, porque estos complejos va a haber igual en algunos otros, pero esto es propio de la infecciosa. Es la presencia de depósitos subendoteliales en lo que va a ser justamente la membrana o los inmunocomplejos, conocido como la joroba de Camello, y eso es patognomónico de las glomerulopatías postinfecciosas. No siempre del estreptococo, sino de otro germen, pero en todas las infecciosas está esta joroba. Ahí está la joroba. Bien, espero que se entienda, eso es pregunta clásica. Vámonos ahora, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ya lo hemos mencionado y les había dicho esta parte, su nombre mismo lo dice, esa progresión rápida de aparición de la clínica. Miren, ¿qué menciona? Dice, aquí está asociado a lesiones glomerulares graves, donde presenta una oliguria intensa o una insuficiencia renal. Rápidamente progresa a una insuficiencia renal. Va a haber formación de semilunas y en la clínica, hematuria, cilindros hemáticos, oliguria, proteinuria, hipertensión y edema, todos son de síndrome nefrítico. ¿Qué vemos en la parte de lo que es la clasificación? Bueno, la clasificación, la rápidamente progresiva, se divide en tres tipos. La primera solamente tiene la IgG y el complemento 3 con depósitos lineales. Esto se conoce como el síndrome de Gros-Pasteur. La segunda solamente tiene depósitos granulares y esta está dada por una infección después de una posinfecciosa. También puede estar asociado a nefropatía por hemoglobina A y el lupus eritematoso sistémico.
Y la tercera causa no sabemos cuál es justamente la causa para una rápidamente progresiva hipoteresis. Vamos viendo la rápidamente progresiva. Fíjense esta parte, y aquí vamos a ver y entender muchas cosas. En la parte micro, los riñones están aumentados porque, bueno, es una presentación aguda que hemos mencionado, pero en la parte, es una macro, perdón. En la micro, formación de semilunas. Aquí está esta formación. Esto de acá. ¿Bien? Lo que pasa es que en un glomérulo normal hemos visto que había espacios. Aquí se está empezando a aumentar bastante y se forman estas semilunas que justamente se dan en el glomérulo. Dentro de lo que va a ser el microscopio electrónico van a estar las membranas rojas, claras, y en la inmunofluorescencia van a presentar anticuerpos anti-MB en la rápidamente progresiva. La inmunofluorescencia tipo 2 solamente tiene inmunocomplejos, la de tipo 1 anti-MB. La de tipo 3 no sabemos. Bien, vamos a la que estaría ahora asociados a nefrótico. Los que hemos visto eran nefríticos. Ahora, ¿cuáles van a ser del nefrótico? Dentro del nefrótico van a ser como consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad glomerular, y este se traduce por una proteinura masiva. ¿A qué se refiere? La lesión que se da hace que las proteínas entren en mayor cantidad y rápidamente se orinen más proteínas. A eso se dice con una mayor permeabilidad glomerular. Vamos a ver en la clínica cómo es la presentación de un nefrótico. Proteinuria masiva, hipoalbuminemia, significa alta proteína en la orina, poca albumina en la sangre, y luego está la hiperlipidemia y la lipiduria que va a estar presente. Como consecuencia, todo esto que provoca el edema mineralizado. ¿Bien? Vámonos ahora, aquí está el cuadro. ¿Cuáles son las glomerulopatías que van a asociarse al síndrome nefrótico? Van a ser la enfermedad de cambios mínimos, 1, membranosa, 2, la segmentaria focal, la membrana proliferativa y la nefropatía por inmunoglobulina A. A esta también se le conoce como la enfermedad de Gardner. ¿Bien? Vámonos a la de cambios mínimos, ya lo hemos mencionado hace rato. Dentro de esto, algo que sí tiene que llamar la atención es en base a la presentación. Tiene características, vamos a ver cuáles son. Ejemplo, en la de cambios mínimos es más frecuente los niños, ahí ya les está mencionando, niños. ¿Qué más? Apuntan más hacia una base inmunitaria. ¿Qué significa eso en los niños? A los niños, ¿qué es lo que se les recomienda hasta los 2 años, por ejemplo? ¿Qué les pedimos a los niños? Que cumplan como un esquema sí o sí hasta los 2 años. Excelente. Ahora, ¿qué les dice acá? Antecedente de vacunación de 15 días antes. Esto se les va a olvidar, pero si me vuelvo a encontrar con ustedes en su examen de grado, por lo menos les voy a decir, ¿se acuerdan? Porque esta es una pregunta que yo hago. ¿Por qué la hago? No por ganas de molestar, sino porque quisiera ver dentro de lo que es la parte del cuidado que se tiene en los niños con las madres. Por ejemplo, muchas mamás les van a preguntar, ¿puedo viajar? Luego le toca su esquema, amiguita, lo voy a ir a hacer vacunar y luego quiero viajar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a decir? Sí, no hay problema, ya está bien, pero aparte, ¿cuáles son los cuidados que tienen que tener? Que durante 2 semanas, si presenta un aumento de los pies, si ya no va a empezar a orinar, ¿no? O si por ejemplo orina muy concentrado y luego le saca un examen y hay problema en su orina, entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso ya es una enfermedad de cambio. Puede ser una enfermedad de cambio muy fuerte, pero es una glomerulopatía. Sus riñones se está afectando por esa vacuna, por esa complicación. No signifique que no se deba vacunar. Creo que querían aprender esto. Está aprendido, ¿no? Solo lo de atrás, solo de atrás. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte del antecedente. A veces lo dejan, no preguntan, no dan esa recomendación y eso es justamente algo muy importante. Las mamás, mientras su mamá sea más bonito, mejor para ellas, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces,
El hecho de que los pies estén aumentando y no esté orinando ya tiene que ser un signo de alarma. Y eso tiene que decir, si su guaguita no va a orinar, nota que sus piecitos empiezan a hincharse, lo tiene que traer rápidamente al hospital. Y luego hay que preguntar, ¿le han colocado su vacuna? Sí, ¿hace cuánto tiempo le han colocado? Hace unos 10 días atrás. Entonces, puede ser de que esté justamente cursando con una bronquiolopatía, y en este caso puede ser la de cambios mínimos. Cuando hablamos de cambios mínimos, hay que entender de que a nivel histológico no hay ninguna alteración, solamente hay presentación clínica, con excepción de ¿qué microscopio? Electrónico. Ojo con eso, es una pregunta clásica. Otro detalle, no solamente en esto, en todas las enfermedades lo tratamos con no se llama esteroides, ¿bien? No vamos a hablar mucho del tratamiento, pero sí vamos a mencionar cuáles van a ser parte del tratamiento. Estamos hablando de una reacción inflamatoria, entonces lo que hay que hacer es utilizar antiinflamatorios. No utilizamos los AINES, utilizamos los esteroides por su acción, eso ya van a entender más adelante. También están asociados a enfermedades autónomas, ¿bien? Entonces, miren, normal, y es verdad, si se dan cuenta, no es que pareciera ser que tiene presentación de semiluna, pero hay espacios. Y no hay irregularidad, está tranquilo, entonces tiene un aspecto normal, no se nota algún tipo de alteración. En cambio, en lo que va a ser el electrónico, lo que sí se va a aceptar van a ser a los pedicelos, que sí van a estar eliminados, o miren cómo se observan sus lesiones que están presentando dentro de lo que es el microscopio electrónico. Otro detalle para ustedes, obviamente les van a ayudar imágenes, pero les van a dar un reporte, donde les mencionará qué está alterado en esa imagen. Eso es algo para que no se vayan a complicar. Aquí está lo que les decía. La inmunofluorescencia está normal. Se supone que dentro de esto lo que lo desencadena, retrocederemos un poquito más, es inmunitario. Y hemos hablado que dentro de esta causa inmunitaria, los inmunocomplejos o las inmunoglobulinas se van a venir, eso lo hemos visto, ¿recuerdan? Hemos dicho de que van a venir aquí. Y esto se veía por los medios justamente de detección, pero acá su inmunofluorescencia en este caso es normal. Por eso es que da ese aspecto de que no tiene nada. Nunca lo descarten. Si le han pedido una biopsia y le han mandado a un microscopio óptico, más inmunofluorescencia que va a ser sencillo, luego les dice que está todo normal, no significa que no es. Pidan un electrónico. El problema es que aquí no. Entonces ahí está un mal. Vamos con la otra, la membranosa. Y esto ya hemos hecho la práctica, sobre todo con este caso clínico. Aquí está lo que les había dicho: causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos. Dentro de lo que es la edad etaria del nivel se ha modificado. Esta edad antes tenía, por ejemplo, de tantos a tantos era neonato, de tantos a tantos era lactante mayor, lactante menor, niño, escolar, luego está justamente lo que es adolescente, adulto joven, adulto mayor. En esta parte se va a encontrar en pacientes de 30 a 50 años en lo que es la glomerulonephritis membranosa. ¿Bien? Dentro de esto, miren, esta enfermedad es el 85% de los casos no sabemos la causa. En nuestro caso clínico, que lo hemos resuelto, ¿sabíamos la causa? No, porque lo único que nos daba de antecedentes que era que estaban tomando medicamentos para su tratamiento de hipotiroidismo y lo dejó y nada más. El hecho de que lo deje no debería ser una causa de una enfermedad glomerular. En cambio, había otro, donde ese era el primero, creo que hemos hecho, ¿verdad? El primer caso, si se acordará, era de un paciente masculino donde ha tomado AINES por presentar lumbalgia. Ahora aquí está el otro. Dentro de lo que sería el secundario, van a estar aquí lo que sería la parte ya sobre todo de los fármacos. En este caso, los AINES se asocian a la membranosa. ¿Bien? También va a estar presente con el lupus, va a estar con lo que son la parte de las hepatitis, sífilis y las neoplasias del pulmón. Ojo con esto. Y está bien que lo resuelvan de esta forma. Los fármacos, en su definición, ya han llevado introducción de teoría. ¿Cómo se le conoce a un fármaco? Cualquier sustancia química que provoca un cambio. La nueva actualización. ¿Qué es un fármaco? Aparte de una sustancia química, en definiciones, nomenclaturas, ¿cómo se lo conoce?
Una definición, ¿cómo se conoce? Sí, como es un concepto. ¿Qué es un fármaco, por ejemplo? En un concepto. Es una sustancia química donde modifica. Esa sería su definición. Y en un concepto, ¿cómo le llaman fármaco? Una droga. Otros lo toman como droga. ¿Otro término? Para los que no se han actualizado. Un fármaco es un semibiótico. ¿Un semibiótico qué es? Sustancia Química externa sintetizada fuera del organismo. Eso es un semibiótico. Y actualmente ese término se debe manejar más. En la parte de drogas casi ya se está aislando, ya no mucho. Es feo, ¿no? Las farmacias antes se llamaban droguerías. Como que no da ese término. Ahora tendría que ser semibiótico. Bueno, dentro de esto, todos los fármacos, escuchen bien esta parte, todos los fármacos se van a eliminar. En sí son 3 vías, hasta 4 vías hay de eliminación que a veces se les olvida. La primera y la más importante, riñón. La segunda, hígado. ¿Por dónde, Pedro? Por la bilis. Otro, Corazón. por la piel, a través de las glándulas. Y en las mujeres, el tercero o el cuarto. Menstruación no, por si acaso. Bueno. Porque a veces hay que preguntar si está tomando cierto medicamento cuando tienes un niño. Entonces, ¿por dónde también elimina? Por la leche, la lactancia materna. Entonces, ahí están los 4. Bien. Eso es muy importante preguntar y entender. Aquí yo le he puesto de forma general fármacos. Y esto quiero que entiendan. Medicina no es una ciencia exacta. ¿En qué sentido? Sabemos que hay medicamentos, y eso lo van a ver en el fármaco, que hay medicamentos nefrotóxicos. Significa que cuando ese medicamento se vaya a dar, sí o sí va a provocar una lesión en el riñón, o puede dañar el riñón. Eso se conoce como nefrotóxico. Pero otro medicamento que vaya a tomar, una aspirina, hagamos de cuenta, no es nefrotóxico en dosis las cuales ustedes han visto, pero si se va repitiendo constantemente o se da en dosis muy elevadas, sí puede afectar al riñón, ¿no? Entonces, por eso es importante preguntar, ¿qué está tomando? ¿Cada cuánto ha tomado? Entonces hay que justamente ver para saber si es que está afectado. Por eso está de forma general fármacos, pero obviamente hay un grupo de fármacos que va a provocar este tipo de lesión, ¿bien? Vámonos con la membranosa. Bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente, va a afectar la membrana. ¿Qué va a pasar en la membrana? Va a haber ese engrosamiento difuso uniforme de la pared de los capilares glomerulares. Y aquí está lo que estamos viendo que es, no hay espacio, si esto lo quieren ver de esa forma, está muy engrosado toda la membrana, ¿no? Entonces eso es lo que justamente sucede. Y en lo que es el electrónico, ahí está la membrana y miren ese depósito, ese color justamente que le da, que normalmente la forma como se presenta es de color negro, se da justamente por esos depósitos densos subepiteliales que están en la membrana. Y en la inmunofluorescencia, ¿qué va a haber? Depósitos granulares, ahí está, con variable complemento. Listo, eso es todo de la membranosa. Vámonos a la segmentaria y focal. En la segmentaria y focal se presentan, de todos los casos, el más común en un adulto era la membranosa. En el niño, ¿cuál era? Nefrítico. No, ¿cuál era? Cambios mínimos. Eso tienen que saber cuál es más frecuente y cuál. Bien. En ambos casos, pero solamente en el 10 y 35% de los casos, se dan en niños y adultos. ¿De dónde habrán sacado esto de 10, 30, el otro 80? Han hecho un estudio directamente de todas las glomerulopatías de 1 año, 5 años de estudio, de todos esos pacientes que han presentado. Lo único que han visto es cuál es más común, cuál se tenía en qué edades, y eso es lo que se hace en los trabajos de investigación. Y ahora lo que han hecho, han visto de que el más común era la membranosa en el adulto, y tanto en el adulto como en el niño, el que va a ser en un 30%, o 15% como menor grado, va a ser la segmentaria y focal. Y dentro de esto también han encontrado que se asocia a esto, a pacientes con VIH y que también utilizan sustancias como el Bien. Dentro de esto que presenta hay una cicatrización glomerular que va a ser secundaria a las glomerulopatías focales,
asociadas a formas hereditarias, ahí está lo que es importante de ver, y otra causa que no la sabemos, la idiopática. ¿Qué va a presentar en la parte de la microscopía? El colapso de lo que son sus membranas con depósitos segmentarios de proteína tóxica. Bien, vámonos a la electrónica. ¿Qué va a haber en la electrónica? Igual que la gran mayoría, beta difusa de los pericelos, con lo que va a ser una eliminación de la membrana glomerular. En la inmunofluorescencia, ¿qué va a haber? IgM complemento 3. Por eso son casi idénticos a las otras presentaciones. Vámonos con la glomerulitis membrano-proliferativa. Dentro de esta, aquí está lo que les decía en su presentación. Esta es mixta. Puede ser nefrítico o puede ser nefrótico. Dependerá mucho de cuál sea su presentación del paciente. Se dice que el 5 al 20% de los casos van a ser con nefrítico, sobre todo en los niños y en los adultos jóvenes. ¿Bien? ¿Qué presentan en la microscopía? Su nombre mismo lo dice, membrana proliferativa, entonces hay alteración de la membrana con proliferación de células glomerulares. Tienen que razonar, van a ver que si ustedes empiezan a razonar, van a poder entender muy bien. Cuando hablamos de proliferación significa que están viniendo polimorfos nucleares, leucocitos, y eso se traduciría en la microscopía como hipercelularidad. ¿Bien? Eso es fácil de poder entender. Listo, se van a dividir en dos formas. Vamos a ir viendo las dos formas que van a presentar. Hay la de tipo 1 y hay la de tipo 2. Sus nombres están así. Ojo que hay características microscópicas para uno y características microscópicas para el otro. Lo importante de esto es lo siguiente. En la presentación clínica puede ser cualquiera. ¿Dónde los clasificamos en tipo 1 y tipo 2? En la microscopía. Vamos a ver detalladamente dónde, porque hay algo que es característico de todos. En la del tipo 1, el microscopio óptico, los glomérulos son grandes, ahí podemos ir viendo, ¿sí? Hay hipercelularidad, perfecto, eso es lo único que me interesa. Nos vamos a lo que sería la parte del electrónico. Aquí están los depósitos, aquí está uno, aquí está otro, esos son los depósitos densos subendoteliales, ¿bien? Mesangiales incluso. Aquí está la diferencia en la inmunofluorescencia. Este presenta complemento 3, ojo, y hemoglobina G. Dentro de esta hemoglobina G presenta otros componentes como el C1K y el C4. Esos son del tipo 1. Del tipo 2 sigue siendo lo mismo, con la excepción acá. Presenta sí complemento 3, pero nunca tiene IgG. ¿Listo? Así es como se diferencia en la inmunofluorescencia. Entonces, hay complemento 3, pero lo que no hay es IgG. La que tiene IgG es la de tipo 1. Por último, este otro es más fácil. ¿En qué sentido? Su nombre mismo te dice, es una nefropatía por la hemoglobina A. ¿Qué significa? Que en la inmunofluorescencia, ¿qué va a haber? Hemoglobina A. Y también se conoce como una enfermedad de Berlín. Ya les he dicho, en el reporte les van a decir qué presenta en su manifestación y les van a decir qué hemoglobina o anticuerpos se han encontrado. Y aquí lo menciona, causa principal de hematuria macroscópica o microscópica resultante, proliferación mesangial con depósitos de hemoglobina A. ¿Listo? No se olviden. Esta va a ser incluso una de las glomerulopatías más frecuentes que se presentan. Y aquí está algo que menciona. De este caso, por hemoglobina A, el 50% de los casos evolucionan rápida a una enfermedad renal crónica. ¿Cuál era el primero? ¿Quién recuerda? ¿Cuál era el primero que evolucionaba rápido a una enfermedad renal crónica? Es rápidamente progresivo. ¿Cuál es el segundo? Hemoglobina A. ¿Sí? Dentro de lo que son los depósitos, ahí está, hemoglobina A, también hay complemento 3 y IgG, IgM. Pero lo que le destaca es esto, IgA. Su nombre mismo lo menciona. Aquí está este cuadro de lo que les estaba mencionando. Entonces, ¿quiénes van a llegar a la glomerulonefritis crónica? Primero sabemos que esta glomerulonefritis crónica es una insuficiencia renal crónica, ya traducida. Va a ser el estadio final de todas las glomerulopatías. ¿Cuáles son? El que va a llegar más rápido, aquí está. Glomerulonefritis rápidamente progresiva, 90%. ¿Bien? ¿Cuál es el segundo? Hemoglobina A. ¿Cuál va a ser la parte del tercero? La focal secundaria, que se va a ser el tercero. Luego tenemos a la membrana proliferativa,
La que es menos común que pueda llegar a una crónica es la postinfecciosa o postestreptocócica. Ese es solamente el 1-2%. ¿Por qué? Porque esto es lo que tratamos más. En cambio, estos otros, la que vamos a demorar es la rápidamente progresiva. Por eso es mortal. Por eso es una de las cosas principales. Apenas lo que presenta, entonces no se maneja de una forma rápida, como se trata, esto va a evolucionar a una insuficiencia renal crónica. ¿Y qué es una glomerulonefritis crónica? En la macro, si bien hemos dicho que una aguda lo que hace es que haya un aumento de tamaño, en la macro tiene, ahorita vamos a hablar de esto, muy interesante. En la macro tiene aspecto más pequeño, disminuye de tamaño, son más pálidos, ¿no? Que podemos ir viendo, la corteza es adelgazada y va a haber un aumento de la grasa periférica, ¿no? Entonces eso es lo que presenta. Y esto es lo característico. Si ustedes me dicen que ven acá, es como si un niño hubiera agarrado y lo hubiera pintado con los dientes, que es verdad. Lo que se ve ahí es nada, es tejido cicatrizado, nada más. En la parte aguda veíamos todavía como unos dibujitos donde se veían células, sus espacios. Aquí yo veo todo desaparecido. Este es tejido fibroso, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que se reemplaza por tejido cicatrizado. Eso sí es muy importante que recuerden. En los estadios iniciales en la microscopía puede ser variable, ¿no? Puede haber engrosamientos, ¿no? Pero en los más avanzados la cicatrización ya es avanzada. ¿Listo? ¿Qué puede presentar en los primeros estadios? La hipercelularidad, el engrosamiento de la membrana, pero luego presenta ya lo que es la modificación por tejido cicatrizado. Este cuadro está en el libro, donde lo van a poder encontrar. Es como un resumen de todo lo que hemos mencionado. Aquí están todas las glomerulopatías, está justamente qué síndrome presenta, luego quién lo provoca o quién es el causante, y luego están los 3 microscopios, óptico, electrónico y la inmunofluorescencia. Eso está para que sea como un resumen de todo lo que hemos visto. ¿Bien? Muy bien, con eso hemos terminado las glomerulopatías. Ahora estamos entrando al segundo componente, segundo y tercero en la edición anterior, y en la cual sería el segundo componente, que es el túbulo intersticial. ¿Bien? Dentro de estas enfermedades túbulo-intersticiales, vamos a hablar que es un trastorno clínicamente, pero que tiene una característica en la presentación asociada a una lesión túbulo e intersticial. ¿Bien? Y van a tener dos grupos, lesión renal aguda y lo que va a ser la parte de la nefritis túbulo-intersticial. Son definiciones casi idénticas, pero vamos a ir viendo a qué nos referimos. ¿Bien? Si les pregunto, ¿qué le entienden por lesión? Bueno, puede ser un daño que se esté dando a nivel de lo que son justamente los glomérulos, la nefrona, o a nivel de la función del riñón, y que ha sido instaurado ahora. A eso se refiere en una traducción. Y si les digo nefritis túbulo-intersticial, el término itis, ¿qué dirían? Inflamación. Esto es una inflamación que se está dando en el túbulo y en el intersticio. Esta es la diferencia, es así de sencillo. No quiero que se complique porque ahorita vamos a ver. Dentro de esa lesión, la lesión está causada por una hipóxia. Significa que se debe a una lesión vascular. Vamos a ir viendo eso poco a poco. Ahí está lo que sería la parte de la afectación. ¿Bien? Entonces, la lesión renal aguda o la nefritis túbulo-intersticial, que lo toman como lo mismo, dentro de su patogenia, van a ser justamente episodios críticos de esa lesión que se traduce por esa isquemia como nefrotóxica. Parecen deberse a la lesión tubular y a trastornos que persisten por el flujo sanguíneo. Aquí lo voy a resumir rápido como para que me puedan entender, porque luego vamos a ir avanzando. Menciona y dice que hay dos situaciones, y esto ya les he dicho con los fármacos. Vamos a poner un ejemplo con los medicamentos. Dentro de lo que ustedes están viendo, ¿ya han visto las curvas de los fármacos? Todavía no. Bueno, van a ver algo en relación a las curvas, el cual justamente se habla de lo que es una meseta, dosis-efecto, etc. Lo que quiere decir esas curvas es que en base a la cantidad, por ejemplo, ¿cuánto es la dosis del paracetamol recomendada en usted? ¿Cuánto es la dosis y cada cuánto? ¿De cuánto se compra? Muy bien, de 500, ¿cada cuánto? Cada 8. ¿Cada 12?
Te va a seguir doliendo. Cada 4 horas. Claro. ¿Dónde? No le preguntes a Google, por si acaso, ni a Wikipedia. La dosis es cada 4 o 6 horas. ¿Bien? El ibuprofeno es cada 8 horas. El diclofenaco es cada 12 horas. Ahora, ¿por qué cada 12? Y luego están las dosis. El paracetamol será 500, máximo 1 gramo. El ibuprofeno será 400, 600, máximo 800. Entonces tienes dosis. De esa cantidad que ingresa al cuerpo, no toda esa cantidad cumple esa función o esa acción, sino que a medida que se va a metabolizar en el hígado con esa biotransformación, lo que va a pasar es que una cantidad, hagan de cuenta que la mitad de eso sí va a cumplir su acción y la otra mitad se libera. Así es como sucede en el cuerpo. Por eso necesitamos tomar esa dosis. Ahora, la gente, ¿qué es lo que traduce? ¿Qué es lo que piensa? E incluso ustedes tal vez han debido pensarlo en algún momento. Si la dosis para que tenga efecto es de 500 del paracetamol, con 500 puedo calmarle el dolor. Pero ¿qué tal el dolor que tiene el paciente? Es un dolor muy, muy intenso que no aguanta. Como ustedes con la migraña. ¿Quién ha tenido migraña? ¿Les calma cuando toman el migradol? No calma, ¿verdad? Parece ser mentira, pero en la televisión que les toma el migradol te va a calmar, hasta el médico te lo puede decir así, pero no cede, no va a ceder. Eso se debe al umbral del dolor, a esa curva que les mencioné. No es idéntico en nosotros. O sea, el mismo umbral del dolor es muy diferente que de sus compañeros, que de ustedes, es totalmente diferente. Por eso hay escalas para poder medir. A algunos les funciona con 500, a otros les funciona con 1 gramo. Ahí está la diferencia para poder justamente ver el umbral del dolor. En este caso, lo que uno piensa es que si con 500 o con 1 gramo tengo esa función de que baje el dolor de cabeza, si me tomo 2 gramos va a bajar más rápidamente la cabeza. Eso es lo que la gente lo sospecha. Incluso dicen, si me tenía que tomar cada 6 horas, si lo adelanto, voy a hacer de que justamente actúe más rápido y me calme el dolor. Son justamente pensamientos erróneos, ya que lo que está pasando, o lo que queríamos era lo siguiente: hay una curva que es hasta acá, y que esa curva se mantenga, solamente se mantenga, sin que llegue a subir hacia un efecto tóxico. Eso es lo que se quiere evitar en FAP. Eso les van a enseñar y van a justamente. Por eso cuando la dosis es más, va a ser dosis tóxicas. ¿Bien? Entonces por eso necesitamos respetar y cumplir con el tratamiento, y eso es algo que ustedes tienen que justamente decir. Bueno, dentro de eso vamos a ir viendo a este punto. Uno eran los fármacos, ¿bien? Otro es la hipoxia. Y lo mencionaba, y en lo que era justamente la parte de lo que estaba la definición, decía que también se daba por esa lesión, sobre todo de lesiones vasculares, los cuales comprometen con un bajo flujo sanguíneo. Vamos a llegar, aquí está. Ahí estamos. Perdón. ¿Listo? Aquí está lo que dice, ¿no? Menciona y dice justamente que alteraciones en el flujo sanguíneo. Ahora esto es concepto básico. ¿Quién es el encargado de llevar oxígeno? La hemoglobina. Muy bien, la hemoglobina, ¿por dónde va? Por el torrente sanguíneo. Por el torrente sanguíneo, o sea, es lógico, es justamente la función, pero se les olvida, no sé por qué. Si es lógico, se les olvida. Porque, a ver, entiendo, las células del cuerpo no pueden vivir sin oxígeno, necesitan oxígeno para su función. Una simple disminución de la concentración de oxígeno puede provocar la necrosis de ciertos lugares. Y eso es lo que dice. La lesión que se está dando, 2 cosas pueden causarlo. Uno, que el aporte sanguíneo a las células de los túbulos disminuya, lo cual va a hacer de que se mueran, en otras palabras, o que una toxicidad de los medicamentos vengan a destruirlo. Entonces, 2 cosas: necrosis o apoptosis. Es justamente lo que va a suceder dentro de lo que es la lesión. Ya vamos a llegar a esa parte. ¿Cuáles son las causas para las enfermedades tubulointersticiales? La principal, aquí está, infecciosas. También este cuadrito está en el libro, infecciosas. Dentro de esto, las infecciosas, ahora vamos a ir viendo. Voy a adelantarlo algo ya para que no. ¿Hasta qué hora se pase?
Ay, ¿por qué será? A veces yo necesito más tiempo. Para que entiendan, no es que no. Aquí está. Pero con esto voy a traducirles todo. La primera causa es las infecciosas. Estamos hablando de las infecciones urinarias. ¿Por qué momento va a llegar? Aquí vamos a dar dos ejemplos, mujeres y varones. Y aquí vamos a hablar de anatomía. En la parte de lo que es la mujer, aparato genital femenino. ¿Cuál es la diferencia con el aparato genital masculino? Muy bien, excelente, la uretra. ¿Cuál es la diferencia? Es más corto. ¿Qué más? La región anal con lo que va a ser justamente la región vaginal, en este caso tienen una estrecha relación, muy estrecha. Ahora, factores que se asocian como que actualmente la calor, la transpiración, 1, la mala higiene, 2, ¿qué van a provocar? Que la región anal se va a encontrar ¿quién? La E. coli. La E. coli está en la parte de los intestinos, está en las heces, entonces en la región anal hay E. coli. Es una flora normal de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene regiones. En la región anal hay E. coli. Esa E. coli va a hacer de que entonces, por estar cerca de lo que es el canal vaginal, ingrese el microorganismo y empiece a proliferar, empiece a crecer. Y de ahí llega a provocar, primero ¿qué? Afecta a la uretra, inflamación de la uretra por E. coli. ¿Cómo se va a llamar? Uretritis, excelente. Luego afecta a lo que va a ser la parte de la vejiga. ¿Cómo se va a llamar? No es vejigitis, cistitis, muy bien. Hasta aquí es infección urinaria baja. El microorganismo no se va a quedar aquí, va a seguir creciendo. ¿Y qué va a hacer? Va a venir a lo que es la, ¿qué se llama esto? ¿Cuál? Ureter. ¿Y cómo se va a llamar? Uretritis, excelente. Y luego llega a la pelvis y llega a los túbulos. En los túbulos ya está llegando al riñón. No llega al glomérulo, llega a los túbulos. Y en el túbulo, entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Pielonefritis, porque ya está en el riñón. Clínica rápida de estos dos, la diferencia. Infección urinaria baja y infección urinaria alta. Como es baja, en la orina va a presentar lo que es justamente la parte de presencia de glóbulos blancos. Leucocitos van a estar presentes. En nuestro caso clínico, recuerdan, había 10 y lo normal es hasta 5. Ahí es donde les había mencionado, en el laboratorio les dan valores de referencia. Les dice cuánto es su paciente y cuánto es la referencia que ellos manejan. En este caso, va a presentar, sí, presenta leucocitos en lo que es la orina. ¿Qué más va a presentar en la clínica? Prurito. Las infecciosas provocan el escozor, el prurito. ¿Qué más va a presentar? Polaquiuria. ¿Qué es la polaquiuria? No, eso es disuria. Eso. Cuando van a cada rato al baño y orinan un poquito. Entonces, los que han salido en análisis de orina. Bien, eso es polaquiuria 1. Y ojo, hay estudiantes, aunque no me crean, hay algo que ustedes lo deben saber. Solamente 2 estudiantes en mis años que estoy acá me han respondido esta cosa. Me han preguntado, ¿puedo ir al baño? Porque si no voy a tener una infección urinaria, va a ser su culpa. Así, 2 chicas de... Yo dije, bueno, está bien, tienen conocimiento, no andan más. No quiero serles culpable. ¿Por qué? El aguantarse hace una modificación del pH, no tiene nada que ver con la parte de la sí. Solamente hace que al aguantar modifica la alteración del pH y debilita el esfínter también. El esfínter que está justamente cerrado, entonces luego empieza a debilitar, lo cual hace que el microorganismo, una vez que llega y se modifica ese pH, pues lo tiene más rápido. Por eso no es correcto el aguantar. Nunca aguantar, se puede solicitar en cualquier parte, no hay problema. A que no me digan luego su culpa. Otra causa, actualmente vámonos a la del sexo masculino. Eso es lo más común en las mujeres. Ojo, ¿cómo se recomienda el aseo en las niñas? Varones. Las mujeres no, varones. ¿Cómo se recomienda el aseo en las niñas? ¿Están pensando en sus hijos? Están en una edad fértil. ¿Cómo es? Ustedes tienen que saber más, no es que necesariamente van a querer tener un hijo, pero el doctor les va a, perdón, el paciente les va a decir, y doctor, ¿cómo tengo que cuidar? ¿Qué le van a decir? Hay altos cuidados desde lo que es el aseo de un recién nacido, que vamos a ir viendo.
Este es un cuidado en la parte de las niñas sobre todo, y tanto en lo que son lactantes e incluso hasta los 5 años es muy frecuente. Actualmente se ha vuelto más frecuente la infección urinaria, y es porque los papás a los niños ya ya puedes limpiarte sola. 2 años, ¿ustedes creen que se va a limpiar bien? Si estamos diciendo que es muy contaminado o no, y aparte se limpia mal. Aparte de eso, ¿cómo recomendarían varones a limpiarse las uñas? Las mujeres saben, tienen que saber. Muy bien, entonces es justamente de adelante hacia atrás, nunca es de atrás hacia adelante. Eso hay que tener una recomendación para los papás, porque cuando son bebés, el bebé se echa y lo que hacen es ir de atrás hacia adelante, por cómo está echado, ¿verdad? Ahí tienen que explicarles que no, que vayan de adelante hacia atrás. Cuidado, eso es una recomendación básica. Y si ustedes no le dan esa recomendación, pero sí son capos, mis intentos son capos, para reñirles a los papás, ¿por qué no cuida a su hijo? Si usted ni siquiera le ha enseñado. Una pregunta, ¿por qué tener contacto? Que está hablando para tomar agua y no puede provocar eso. No, lo que hace el agua modifica tu pH, nada más, solamente hace eso. Ahora, hay muchos factores. ¿Tenemos tiempo? Tenemos 2 minutos para hablar de esto. Hay otra cosa que yo estoy en contra, muchos están en contra, que es el jabón íntimo. El jabón íntimo modifica el pH. Eso también tienes que entender. No está diseñado para que se pueda emplear. Lo utilizan por higiene y en los videos, imágenes y la publicidad te dice que disminuye a los microorganismos, obviamente, pero también está disminuyendo tu flora microbiana normal. Todos vivimos con justamente microorganismos, eso es lo más normal. Hasta en el intestino hay. En el único lugar donde no hay es en el pulmón, es en el único lugar. En todos los demás hay microorganismos porque son flora normales de la piel, en este caso del cuerpo. Al hacer que esa flora normal, ahora otra cosa, otro detalle. Por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis es el que hay en la piel. Si yo me baño con un jabón que mate a y luego tengo una herida o algo, o otra infección, otro microorganismo, perdón, cuando yo mato a otro, el otro va a crecer y el otro me puede provocar desde los hongos, etc. Entonces, es lo que afecta. Por eso la modificación de utilizar detergentes que van a alterar tu pH luego están con hongos. Y se debe justamente a que mataron a sus microorganismos que les ayudan a protegerse de otros, los han dañado y hacen que otra infección se vaya. Eso es fácil de entender. No podemos decir, hay que tratar de vivir en un medio estéril. En todo lo que vivimos es medio contaminado. ¿Bien? Ahora vamos a los varones. ¿Qué pasaría con los varones? ¿Qué tal? Primero, anatómicamente es muy difícil. ¿Bien? Pero yo le pido un análisis de sangre y no tiene. Porque en el varón la infección más frecuente es por vía hematógena. Me faltaba eso de las vías. Entonces, en las mujeres, la forma de la infección es una vía ascendente por continuidad. ¿Qué significa esto? Significa que la región del ano está en estrecha relación con el canal vaginal, con lo cual luego llega a lo que va a ir a la parte de la uretra, la vejiga, etc. y sigue ascendiendo. Entonces es ascendente y por contigüidad. ¿Listo? En el masculino no es así. En el masculino, primero, ¿qué les da? La faringitis. Escriben en su testamento porque se van a morir. Y luego les da una sepsis. La sepsis va a llegar a afectar a pulmón, corazón y por último riñón. Por la sangre llega y provoca en este caso la pielonefritis. En el varón es más común esto por esa infección que se da por otro lugar. Puede ser hasta por la piel. Ha tenido una herida y de aquí se infecta, llega a la sangre y llega al riñón. Así de fácil. Esas son las dos vías. Hematógena, ascendente o continua. ¿Listo? Para la pielonefritis solamente esas son las dos vías. Ahora, hay casos en los cuales se ha visto que los varones tienen uretritis. Tienen lo que es la parte de lo que es de la cistitis igual, y de igual forma que en las mujeres está ascendiendo. ¿Qué tendrían que preguntar antes del análisis de sangre para poder saber cuál es la causa? Si su vía es hematógena o es ascendente. ¿Qué tendrían que preguntar? Sin miedo, Alex. No en la clínica. ¿Qué tendrían que preguntar en sus antecedentes?
su actividad sexual. ¿Qué preguntarías en su actividad sexual? Si tiene más de un paquete. ¿Qué más? Si tiene dos más placer, si hay otra protección, si no usa la protección. Ya, eso también está bien. ¿Qué más? Aparte. ¿Quiénes creen que tendría más sospecha de infección por E. coli? Homosexuales. Homosexuales. Lo mismo. ¿Bien? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo ustedes van a preguntar eso? Tienen que preguntar si tienen actividad sexual. Les dirán sí. Ahí hay que preguntar, ¿es hombre? ¿Es mujer? Entonces ahí les dirán. O es mixto. Hay algunos que les gustan. Ya les voy a mostrar un caso clínico cuando lleguemos a genitales. Pero ahí justamente puede ser que sea de ambos lados algo, entonces las relaciones, sobre todo en la parte de relaciones sexuales, es por anal. Y dentro de esto está altamente contaminado, por lo cual puede tener esa infección. Si es que no cumple con sus compañeros de relación, si es que no cumple esa protección. Y sabemos que tiene ese tipo de actividad sexual, de dónde viene la infección, ya sabemos de dónde es la infección. No es una vena tónica, es rápido la forma como la. La clínica para la pielonefritis, eso ya lo hemos visto. Hay una triada: fiebre, leucocitosis en el laboratorio y dolor lumbar o signo de muy bien, positivo, se tiene que decir. ¿Listo? Eso es fácil para la clínica. Ahora retrocedemos nuevamente a esta parte, 5 minutos más y acá. Pero eso era todo el resumen de este punto. Antes de eso, vamos a llegar a este. Bueno, ya hemos visto lo que eran las causas, aquí está. Hemos dicho que dentro de las causas infecciosas, tóxicas, que serían los medicamentos, y vamos a ir viendo un por uno. Dentro de lo que es la lesión renal aguda, se va a dar lo que es una necrosis tubular aguda. ¿Qué significaba? Que disminuía el flujo sanguíneo y se necrosaban los túbulos. Eso era lo que hemos mencionado. Bien. En la clínica, ¿cómo aparece la clínica? Aparece por esto. Miren esto de acá. Quiero que vean esto. Miren este de acá. Este de acá tiene célula, aquí está otra célula. Pero miren este de acá. No hay nada. Está vacío. Aquí hay una célula, pero lo demás está vacío. En este miren cómo se está descamando, y aquí en el medio se ven como unos puntitos y unas líneas. Esas son las células que se han desprendido. Ya les había explicado anteriormente, les dije que cuando se lesiona es como una costra que se necrosa y se sale y se tiene que eliminar. ¿Por dónde se va a eliminar? Por el túbulo. Por eso están aquí. En la luz se observa estos espacios. Miren acá, eso está yendo, y lo que va a provocar es esto, jóvenes. Lo que provoca es justamente esta parte. Esto. Miren, ahí están los túbulos. Miren cómo se están descamando. Se descama y provoca obstrucción. En la clínica, entonces, ¿qué tiene mi paciente? Anuria. ¿Por qué? Porque se tapó el tubo. ¿Por dónde va a salir lo que no sale? Solamente tiene esto. Le pides laboratorios. Ahora, vean este cuadro. Paciente, pongámosle de sexo masculino, el cual no hay hipertensión, no hay datos, nada, y solamente viene por aumento de volumen de los miembros inferiores o signo de la fobia telescópica. ¿Qué laboratorios le pedirían para confirmar si es nefrítico o nefrótico? ¿Qué le pedirían? Sangre. ¿En sangre qué quieres buscar? Albumina, perfecto, la albumina está bien. ¿Qué más quieres buscar? Proteína. Proteína, las proteínas están muy bien. ¿Qué más quieren buscar? Los lípidos, ¿verdad? Los lípidos. ¿Cómo están? Muy bien. Entonces, si estos tres están bien, no es ni nefrótico ni nefrítico. Entonces, el edema que se debe a una lesión tubular. ¿Se da cuenta? Así de fácil. ¿Y cuál es la consecuencia? Obstrucción. Así va. Un DEC. Vamos a bueno, vamos a quedar ahí para que no se cansen más. Pero eso es justamente lo que sucede. Estamos en tubo intersticial y este cuadro va a ser la siguiente que vamos a ver, donde habla todo lo que hemos visto de lesión reversible y irreversible. Y aquí está por qué no se le da justamente un diurético. Y eso también lo hemos hablado en la parte práctica. Eso ya lo vamos a ver la noche con más calma. ¿Bien?